Buenas tardes, mi nombre es Miguel Espinosa, soy estudiante del paralelo 105 del Laboratorio de Electrónica de Potencia 1. A continuación presentaré una simulación breve de la práctica número 2 y por consiguiente explicaré de qué se trata esta parte para dar lugar a cada uno de los análisis correspondientes. Por consiguiente, se tiene que trataremos un rectificador monofásico de media onda completa semicontrolada que a diferencia de la primera práctica, trabajamos ya con una onda totalmente. Básicamente nosotros trataremos de comprender el funcionamiento. En este caso ya se comprendió el funcionamiento de rectificador monofásico de media onda completa semi-controlada. Y en este caso se realizó de forma eh, simulada, de modo que no puede ser no sigue aplicado. Utilizamos el programa de MATLAB empleando Inkscape para cada una de las simulaciones y aparte implementamos un rectificador monofásico de onda semicontrolada con carga resistiva. Sin embargo, sí existe una ligera alteración al utilizar una carga resistiva inductiva. Básicamente no hay mucho que decir y se puede proceder a la parte de la simulación. Por cuestiones de tiempo, para no alargar tanto, ya está realizado, fue realizada el circuito en la práctica desarrollada hace poco más de una semana, en donde se puede presentar básicamente ligeros eh, etiquetas to go to, que van directamente a los scopes. Y de esta manera podrán permitirnos realizar los diferentes análisis. Utilizamos una fuente alterna que está seteada a un valor de 220 raíz de 2 voltios, de modo que uno pueda trabajar y conocer el resultado de acuerdo a lo que se presentó en el video explicativo. Una frecuencia de 60 Hz y un ángulo de fase de 0 grados, de modo que se podrá trabajar con algo previamente conocido. Utilizamos diferentes medidores de voltaje y medidores de corriente, de modo que pueda ser analizada estos parámetros desde el inicio hasta el final del desarrollo del circuito. De modo que colocamos diferentes tiristores y diodos. Para los tiristores no hay mucho que decir, estos ya están previamente seteados, de modo que únicamente hay que tomar en consideración que para esto mantuvimos o mantienen un valor de voltaje de activación de 0.8 voltios. Es verdad que existen casos donde el tiristores se activan con 0.6, 0.7 voltios, pero en este caso, para la simulación, el caso es de 0.8 voltios, de modo que no habrá un paso de corriente, o mejor dicho, no existirá, bueno, no habrá un paso de corriente, si es que no existe una diferencia de voltaje de 0.8 voltios como mínimo. Bueno, se colocaron dos tiristores de este lado, ambos seteados de la misma manera, y se colocaron dos diodos de paso libre. En este caso, a diferencia de la práctica, estos ya están, de la práctica número 1, estos ya están como que previamente establecidos para el correcto funcionamiento y poder realizar el análisis pertinente del resultado final. Por consiguiente, se utilizaron también los medidores de corriente y los bloques de parámetros de pulso, los generadores de pulso, en donde colocamos para el primer caso una amplitud de 1, un periodo de 1 sobre 60 segundos, que empecé con un 5% de periodo, y una fase que, si no me equivoco, se encuentra seteado de esta manera, en donde se utiliza para cada uno de ellos un ángulo de disparo de 90 grados. Sin embargo, de- esto del ángulo de fase o el delay de fase iba a ser seteado, por ejemplo, aquí nos referimos a 90 grados y aquí nos referimos a 45, no, si no me equivoco es 160, 360, que es entre 4, que es 90, más 90. Bueno, aquí nos referimos a un cuarto de periodo y esto referimos a medio periodo, de modo que aquí estamos trabajando con un phase delay de 270 grados. En este caso, trabajamos básicamente con un phase delay de, de 90 grados, porque estamos trabajando con un cuarto periodo y el cuarto periodo cada parte son 90 grados, de modo que si lo dividimos en 4 partes, trabajamos con
un ángulo de grado, una fase de 90. Y en este caso, debido a que no hay una manera de dividir y queremos llegar a los 170 grados, tenemos que sumar los 90 grados más lo que más dos periodos, dos mitades de periodo, de modo que 90 más los 180 grados sería 270 grados, y de esta manera nosotros tenemos los diferentes generadores de pulso que seteados para cada uno de los tiristores, y podremos proceder casi a la simulación. Sin embargo, es necesario especificar que cada uno, como mencioné anteriormente, cada uno tiene su etiqueta, de modo que estos van a ir directamente a los scopes y se permitirán el análisis. Colocamos esta carga resistiva inductiva, en donde básicamente estamos trabajando con una resistencia de 10 ohmios y una inductancia de 5 milihenrios, como se nos especifica en la práctica, y de modo que también es obligatoriamente que seteamos el inductor en corriente de 0 en 0 amperios, y aplicamos, le damos OK y podremos ya proceder a la simulación. Cada uno de los scopes presenta diferentes análisis, de modo que básicamente nos enfocaremos en el que nos permite reconocer cómo funciona este rectificador de onda completa semicontrolado. De modo que al darle run y colocamos un stop time de 0.070, o en este caso esto es para verificar los ciclos, o básicamente permitirá realizar comportamiento de una mejor manera. Bueno, mientras está compilando, me olvidaba mencionar que la FEN se encuentra seteada a 50 voltios, y ya se verificará posteriormente, mientras finaliza la compilación. Ya, listo. Entonces, ya. Primero verificamos que si se encuentra efectivamente 50 voltios, y procedemos a abrir los scopes. En este caso, solo para presentación, presentaremos el primer scope, que está anexado a uno de los medidores de corriente y voltaje iniciales, en donde no existe casi ninguna alteración. Y nos muestra cómo la corriente está, o básicamente cada una de las corrientes del tiristor, que está como ITH, y la corriente del diodo se encuentra básicamente trabajando únicamente en el semiciclo positivo, de modo que presenta un incremento hasta cierto valor de amplitud y baja a un valor de 0. Es verdad que existen estos tramos, pero es donde básicamente se rectifica la onda. No hay mucho que decir aquí, y por eso procedemos al siguiente scope, que nos mostrará una gran diferencia en comparación a la primera práctica, en donde, bueno, previamente para análisis, colocaremos todo en color verde. Listo, de modo que de modo que permite una mayor visualización. Nosotros procedemos a cambiar cada una de las gráficas a color verde. De esta manera, básicamente, acorde a lo que se mencionó en cada una de las, mientras yo presentaba la variación en la clase, podremos visualizar mucho mejor el comportamiento. En este caso amarillo, aplicamos y ya le damos OK. Bueno, inicialmente, para poder verificar, ya, inicialmente tenemos la gráfica de la, del comportamiento del voltaje de entrada, que es la fuente de voltaje, y cómo se comporta el voltaje a la salida. Podemos ver que inicialmente, al ser una fuente de voltaje alterna, se comporta de esta manera, en donde se encuentra el voltaje en un semiciclo positivo y tanto en el negativo. Sin embargo, se puede ver que al utilizar estos tristores y diodos, siempre se rectificará la onda de esta manera, alcanzará un punto en donde este llegará a su máximo valor de voltaje. De este modo pasará a un decaimiento, en donde se siempre tratará de alcanzar su diferente, llegar al valor de 0. Sin embargo, siempre existirá una pequeña diferencia que impida que, que llegue al semiciclo negativo. Por eso es que en este caso se puede visualizar que no existe un valor negativo de voltaje, o en este caso también que está próximo a 0. A diferencia de la práctica 1, en donde básicamente uno podría ver que la gráfica de voltaje de salida se comportaba de una manera en la que este
este pico se encontraba un valor de voltaje en el semiciclo negativo. Esto se debe, bueno, básicamente esto se debe al comportamiento de los tiristores, en donde al analizar el comportamiento de la corriente, podemos darnos cuenta de que la corriente avanza desde el lado positivo o el terminal positivo de la fuente de voltaje alterna, pasa por el tiristor número 1, en donde al tener un voltaje superior a 0.8, este permite la activación del mismo y de modo que pueda proseguir la corriente hasta llegar a la fuente a la fuente RL en este caso. Al pasar por esta fuente RL, prosigue el paso de corriente. Sin embargo, hay un punto en donde el inductor trabaja de cierta manera en el que hace que la gráfica presente como que una alteración en la gráfica de corriente, en donde ya se le explicará próximamente, debido a que al ser un inductor almacena energía y este almacenamiento de energía se mantiene al finalizar el ciclo y eso permite como que una ligera alteración. Por eso es que no hay mucho que decir en la corriente de salida, porque que fue rectificado de acuerdo a que de acuerdo a la gráfica presentada. Sin embargo, al analizar la corriente de entrada, se puede presenciar que cada una se comporta básicamente de acuerdo a a la fuente de voltaje alterno. Pero bueno, al analizar básicamente nuestra gráfica de voltaje de entrada-salida, es donde se puede presenciar en sí de qué se trata o cómo actúa el inductor. Dado que existirá un momento en donde la corriente únicamente llegará a pasar por el tiristor 1, pasará por nuestra fuente de carga y llegará al siguiente punto, de modo que a nuestro diodo número 2, de modo que pueda regresar por el terminal negativo de la fuente. Sin embargo, hay un punto en donde no existirá paso de corriente, dado que eso se puede presentar en este punto, en donde la gráfica es cero, donde la gráfica de voltaje es cero, es porque no se está activando el tiristor. De esta manera, cuando no se activa el tiristor, es cuando sucede lo siguiente. Dado que el inductor almacena cierta energía, este permite que haya una corriente que pasará que no pasará, mejor dicho, por el terminal negativo de la fuente, sino que buscará por dónde pasar, de modo que en este punto actuará por el diodo 2. O sea, normalmente cuando la fuente de voltaje alterno actúa, pasa por el distor 1, pasa por la corriente y se va hasta el diodo 4, de modo que o bueno, pasa por el diodo 2, de modo que por el diodo 2 pueda regresar al terminal negativo de la fuente, como es normalmente lo que se debería hacer. Sin embargo, al ya no tratar con esto, únicamente viene y pasa por el diodo 2 y va al tiristor número 3, en donde básicamente se vuelve un ciclo y de esta manera hay un paso de corriente únicamente en ese momento, y por eso es que la gráfica, si uno la analiza, nunca está netamente en el valor cero, siempre está como que justo en este pico y llega a un valor superior al cero. Si se dan cuenta, es un valor entre 0 y 100 voltios, pues debido a a lo que está sucediendo en ese momento en donde se encuentra se encuentra como que actuando el inductor. En este modo, básicamente, podemos decir y de acuerdo a las diferentes pruebas realizadas en la clase, podemos concluir que cada vez que aumentamos el nivel de inductancia, se aumenta el periodo de descarga, y por esta razón, el pico cóncavo que se presencia cuando el voltaje de entrada es menor que el de la fuente, siempre pasará esto. De modo que siempre podremos aumentar este pico, perdón, este pico siempre aumentará de acuerdo a cada vez que aumentemos la inductancia. Y de esta manera nosotros finalizamos el desarrollo del análisis de un controlador bueno, un rectificador de onda completa semicontrolada. Y muchas gracias.